Cap 25-26 Naruto el 10º titán Annie Leonard jamás estuvo preocupada porque la encontraran en Paradis, porque la tacharan de traidora allí dentro. No lo era. Ella era leal a Marley, a su familia, fue entrenada para el combate, para ser un guerrero eldiano al servicio de Marley, la portadora del titán hembra. Muchos creían que el acorazado era el mejor titán para heredar, pero todo ello dependía de su portador. Reiner era bueno, realmente, trabajando en equipo, luchando cuerpo a cuerpo, siendo un verdadero guerrero. Usaba lo que a ella le faltaba para superarse, para ser mejor que todos los demás. Pero ella, portadora del hembra, era mejor que Reiner. Solamente había sido superada en trabajo en equipo, nada más. Venció a Eren y sería capaz de vencer a Reiner. Solamente Naruto se le resistió, ahora muerto seguramente en aquel bosque de árboles gigantes. Respiró profundamente, notando cómo el aire inflaba sus pulmones al completo, hinchando su pecho ligeramente, marcándolo, dando una imagen intimidatoria, para luego expulsar todo lo que había ingerido por sus fosas nasales. Nunca quiso eliminarlo. Aunque quedó sorprendida por su forma de titán, no comprendiendo por qué alguien como él tenía uno en su poder. Siempre lo había respetado, e incluso había soñado con besarlo, vivir una vida con alguien así, allí en Paradis, alejados de Marley. Era leal, pero temía a Marley. Marco Bot. Uzumaki Naruto. A ninguno de ellos lo quiso matar, por distintas razones, viéndose obligada a ello. En el primer caso, por Reiner y Bertolt, y en el segundo, porque el capitán poseía un titán, obligándola a ella a pelear del lado de Reiner. Aquellas dos muertes, pesaban sobre su mente, con fuerza, más que cualquier otra que hubiera causado cuando era titán. A ambos los conocía y nunca quiso tener su sangre escurriendo entre sus manos, como si fuera simple agua. Era doloroso pensar en ellos, ver sus rostros cada vez que cerraba los ojos. Palabras duras, tal vez ciertas, del Uzumaki, siempre rondaban su cabeza cuando estaba echada en la cama, mirando el techo oscuro de su cuarto, con el uniforme en la silla. Le había ofrecido pelear contra Marley, destruirlo hasta los cimientos, liberando a el día de la opresión ejercida por Marley y los demás países, construyendo nuevamente un mundo para los eldianos. Eso era lo que le había ofrecido el Uzumaki y ella lo había rechazado, por miedo. Miedo a que Marley la matara, la tratara de traidora. Y seguía con ese miedo, mucho más poderoso ahora, sabiendo que en unos años moriría igualmente y no quería morir por ello. Nunca quiso un titán, pero su padre la obligó. Annie, la voz de Armin, la sacó del trance, parpadeando un par de veces, mirando al chico de la legión intensamente. Había sido llamada allí abajo por el muchacho de cabellos rubios, sin comprenderlo demasiado bien. Incluso veía a Reiner y Bertolt allí de pie, al lado del ojiazul, completamente quietos. Pudo ver una gota de sudor escurriendo por la sien del moreno, el que parecía más moreno. ¿Has escuchado lo que he dicho? Rechinó levemente los dientes, ligeramente molestas ante las palabras del chico, exigente, como si esperara algún tipo de contestación de su parte. Había estado demasiado en su propia mente y había perdido cualquier palabra que aquel muchacho le hubiera dirigido. No, contestó, dudosa, esperando a que el muchacho volviera a hablarle. Frunció el ceño, viendo a Eren cubierto por la capa de la legión, verde oscuro, tapando levemente su rostro, dejando que la muchacha viera solamente sus ojos verdes. Sabemos que eres el titán hembra. Nunca esperó que aquellas palabras salieran de la garganta de Armin, quien estaba frente a ella, mirándola duramente. Gota de sudor resbalaba por el lado derecho de su rostro, goteando desde su barbilla, cayendo al suelo. Annie podía oler el miedo en el chico, allí de pie. ¿Quién es? Armin tragó saliva. Toda la legión, Annie. Cerró los ojos por varios segundos, moviendo los brazos. Oyó un ligero chasquido, sabiendo que la estarían apuntando. ¿Sabrían que Reiner y Bertolt eran los otros titanes? ¿Que Naruto fue un cambiante también? Dudas que no encontrarían respuesta. No a menos, de aquellos a quien tenía enfrente. Ojos grises se conectaron con los azules del joven Arlet, haciendo que el mismo muchacho se estremeciera al ver aquel brillo de un animal salvaje que tanto correspondía con la chica. Había tomado la decisión de huir, al menos de esto es. Alto. Apresurados, nerviosos, dos soldados de la legión dieron un paso al frente, intentando agarrarla. Hubiera sonreído. No necesitaba causarse daños para ser titán como lo hacía Eren. Cometieron un error con ello. Fina, una hoja se mostró en el anillo de la muchacha, mientras soldados retenían sus brazos y, de golpe, cerró la mano, clavando aquella hoja en su carne, notando cómo la sangre escurría por su mano, goteando, deslizándose por su brazo.
rayo amarillo golpeó la zona, destruyendo el edificio sobre ellos y, entre el humo y los escombros, se mostró al titán hembra, poderoso, con el brillo salvaje en aquellos ojos grises. Annie se movió siendo titán, destrozando a los soldados que se lanzaron contra ella, claramente intentando llegar a su punto débil. Sangre cayó al suelo, formando charcos. Amasijos de carne quedaron a la vista de los civiles que, horrorizados, comenzaron a huir del lugar. Movió su inmenso cuerpo, viendo el inerte cuerpo de Eren Jaeger atravesado por el trozo de una viga de madera. Movió el brazo, intentando tomar aquel cuerpo. Otro rayo de luz golpeó la zona y el titán hembra se vio obligado a bloquear el golpe de derecha de Eren, desplazándose hacia atrás. Rugiendo, Jaeger en su forma titán se lanzó contra Annie, mostrando sus mandíbulas abiertas, intentando despedazarla en dos si era posible. Annie movió los brazos, tirando de la mandíbula inferior del otro titán, lanzándolo hacia abajo. Se sorprendió al ver cómo su adversario se posicionaba, haciendo fuerza, evitando ser estrellado contra el suelo. Hizo fuerza, obligando a Annie a retroceder, obligando a Eren a moverse al frente, creando en él mismo una abertura en su defensa. Movió la pierna, asestando una patada contra él mismo, lanzándolo hacia atrás varios metros. A pesar de que este intentó frenar, no pudo. Hembra se movió, cristalizando el puño derecho, asestando un fuerte golpe contra el mismo titán enemigo, mandándolo hacia atrás, destrozándole completamente la mandíbula inferior. Annie dio un paso al frente, moviendo ahora el brazo izquierdo, asestando un segundo golpe sobre Eren, obligándolo a cubrirse. Se pudo oír el crujido del brazo del titán de ataque, quedando colgado, completamente inútil. Guaa. Eren rugió contra Annie, mostrando sus mandíbulas, a pesar de que la inferior estaba destrozada, soltando sangre contra el suelo. Hembra se lanzó, desviando el brazo derecho de su enemigo, pasando por debajo del mismo, agarrándolo del cuello, alzándolo con toda su fuerza bruta, estrellándolo contra el suelo, generando un inmenso temblor, que las casas cercanas se agrietaran. Annie pasó la pierna por encima del cuerpo de Eren, alzando los dos brazos, cristalizando ambas manos, soltando un golpe de martillo, viendo como la cabeza de su enemigo quedaba reducida a un simple amasijo de sangre, piel y huesos. Debo marcharme, emprendió la retirada, corriendo por las calles de Estoes a toda prisa, destrozando casas, dejando sus huellas en el suelo, aplastando a gente según seguía avanzando, viendo la muralla Sina frente a ella. Era su escapada de aquel lugar. Un tercer rayo amarillo se mostró, justo sobre la misma muralla, alertando tanto a la Legión como a Annie. ¿Reiner? ¿Bertolt? No, titán blindado apareció sobre Sina, enfocando sus ojos eléctricos sobre el hembra, soltando un inmenso rugido cuando la vio. Movió el brazo izquierdo, golpeando la muralla, cuarteando la misma, generando grietas en esta. Annie saltó a un lado, evitando la mayor parte de las estacas de maso reforzado, soltando un rugido lacerante. Blindado se dejó caer, destrozando casas a su paso, solamente enfocado en el hembra, empezando a caminar hacia su enemigo. Se mostraba seguro, soltando un vapor ligero, no tan intenso como el del colosal, pero que evitaba los movimientos de los soldados, todos ellos expectantes de los movimientos de aquel extraño titán que había aparecido para enfrentar a su enemigo. Hembra saltó, descargando un golpe directo contra el lado derecho del blindado, reforzando su puño con el endurecimiento. Blindando alzó el brazo, bloqueando el golpe, creando una onda de viento que destrozó cristales, agitando árboles. ¿Cómo? Blindando pasó a fintar, dejando paso el brazo del hembra, tirando de esta hacia sí, descargando un golpe de antebrazo contra su cabeza, casi arrancándola. Sangre escapaba entre los labios del titán hembra, cayendo sobre una de sus rodillas, escupiendo. Intentó levantarse, pero el brazo derecho del blindando pasó por su cuello, tirando de ella con fuerza, elevándola, obligándola a levantarse, pero pataleando con fuerza, destrozando casas. Se ha vuelto más fuerte. Annie forzó su liberación, obligando al blindando a retroceder varios pasos, con el lado izquierdo de su pectoral destrozado. Comenzó nuevamente a correr hacia Sina, viendo como su enemigo había reculado, seguramente intentando regenerar su daño. Eren apareció al frente de la misma titán, con marcas rojas por su piel, mostrando unos ojos más totalmente verdes, mientras vapor escapaba de su boca. Movió feroz el brazo, destrozando la cabeza del titán hembra, el cual cayó sobre sus rodillas, soltando sangre por todo el suelo. Se movió, bloqueando el brazo de la misma, tirando con fuerza, arrancando el brazo derecho del mismo, golpeándole con él, mandándolo contra varias casas, destrozándolas con su cuerpo.
No, no quiero morir, no. Annie Leonard empezó a recordar las palabras de su padre, las palabras de perdón que él mismo le había dicho antes de marcharse a Paradis. No quería morir, no quería llegar hasta Marley y morir a manos de aquellos tipos. Ojalá hubiera aceptado a Naruto lentamente. Eren Jaeger comenzó a destrozar el cuerpo del titán hembra, soltando saliva, mostrando ferocidad, que estaba completamente loco. Había perdido el control y solo quería destrozar al titán hembra. Y aquellos ojos mostraron verdadera ferocidad sobre su enemiga, que intentaba huir, sin poder lograrlo. Sorprendiendo a todos, una hoja de hueso cortó el viento, cercenando la cabeza de Eren con un movimiento. Titán blindando movió su brazo izquierdo, atravesando el pecho del titán de ataque y, a los pocos segundos, huesos aparecieron, destrozando desde el interior al mismo titán, manchando todo el suelo con su sangre. Se giró, viendo a Annie Leonard llorando débilmente. Dejó caer la enorme espada y, cubriendo a la rubia, Uzumaki Naruto quedó libre de su enorme cuerpo, el cual había comenzado a soltar vapor, desintegrarse al igual que el hembra. Caminó hacia Annie, viéndola de rodillas llorando. Sin que ella se opusiera, el rubio tomó a la adolescente, tirando de ella, caminando rápidamente hacia una casa en ruinas. Pateó la puerta, derribándola y, viendo la trampilla, el muchacho la empujó, metiéndola bajo tierra, siguiéndola, dejando atrás los inertes cuerpos de ambos titanes, ya empezando a desaparecer. Naruto, Uzumaki resopló, girándose para encarar a la muchacha, viendo gruesas lágrimas escurriendo por su rostro, anteriormente duro, frío ante todo lo que pasaba frente a ella. Annie, murmuró él, oyendo los pasos de soldados, sus gritos. Había enorme conmoción allí fuera, buscándole a él y a Annie. Esperaba que nadie lo hubiera visto. Con una mano, el chico retiró la capucha granate, dejando sus ojos fijos sobre el destrozado y congestionado rostro de la chica. No quiero morir. Yo no quería esto, Naruto. No quiero cargar con todas esas muertes, todo ese dolor que siento sobre mi corazón, presionándolo. Nunca quise ser un soldado, una marleyana. Solo quería vivir como alguien normal, no una guerrera, siseó la muchacha, apartando unos ojos cristalizados llenos de miedo, un miedo arraigado en lo más hondo de su alma, sintiendo las punzadas de aquel dolor tan profundo que nadie debería sentir. Ella no quería cargar con la muerte de personas inocentes, personas como Marco. No quería ser como Bertolt, como Reiner. Deseaba volar como lo hacía Eren, como parecía hacerlo Naruto, siempre despreocupado de las consecuencias. Quería ser libre. Quería alejarse de Marley, poder vivir, tener hijos, dejar todo aquello a un lado. Annie, solo, no quiero morir, por favor. Naruto. Annie alzó su rostro, mirando a los ojos azulados de su interlocutor, aferrándose a los pliegues de la capa del chico, tirando de la misma, obligándolo a ceder. Annie Leonard abrió los ojos, sintiendo el brazo derecho del muchacho rodear su cintura, alzándola levemente, colocándola a su altura, conectando perfectamente sus ojos. Naruto pegó su frente a la de Annie, viendo restos de lágrimas en su rostro. No llores más, corazón de león. Y antes de que la rubia pudiera contestar, los labios del que había sido su enemigo, cortaron cualquier réplica cuando chocaron con los suyos, suavemente, acallando quejas, réplicas. Annie dejó caer sus brazos, cerrando los ojos, disfrutando aquel beso suave. Los movió, rodeando el cuello del muchacho, atrayéndolo más hacia sí, no obteniendo réplicas del Uzumaki. Mientras soldados los buscaban, ellos solamente abrazaron la libertad. Capítulo 26. Cabellos rubios caían lentamente al suelo de piedra, sueltos, cortados, desde la cabellera de un joven ligeramente bronceado, con un rostro calmado, teniendo unos ojos azules, mostrando el brillo de la calma misma. Manos blancas, revoloteaban entre los cabellos de ese muchacho, sentando en una silla, la espalda pegada al respaldo de la misma, con las manos sobre su regazo. Son suaves, susurró el chico, haciendo que una débil sonrisa apareciera en el rostro de la persona a su espalda, usando sus manos para remover los cabellos que quedaban sobre la cabeza del chico, colocándolos hacia atrás, tomando la tijera y cortando los mismos. Se podía apreciar, gracias a las leves llamas de las antorchas, que el muchacho no llevaba camiseta, dejando ver su cuerpo trabajado, ligeramente tonificado tras los entrenamientos. Algunas cicatrices se podían ver en él mismo, cruzando sus pectorales. Era extraño tener cicatrices cuando se suponía que el poder de Titán curaba cualquier herida. Pero allí estaban, presentes a los ojos de la chica que se movía alrededor del muchacho, cortando sus cabellos dorados. Te dije que estabas mejor con el pelo corto, habló la muchacha, removiendo los cabellos del muchacho con la mano, viendo como algunos mechones más caían sobre los hombros del rubio de ojos azules.
Tenía una sonrisa sincera, en calma, mientras dejaba hacer a la chica frente a él. El joven movió sus ojos, recorriendo las piernas desnudas de la chica hasta llegar al borde de la camisa de la misma, blanca, cubriéndole hasta los muslos. No era de la talla de la muchacha. Era mayor, dejando en claro que aquella camiseta que usaba la joven, era del muchacho sentado en la silla, haciendo de cliente de peluquería. Bufó el chico, cerrando los ojos, contrayendo los labios, formando una ligera sonrisa, obteniendo lo mismo de la chica que se movía, descalza, a su alrededor. Estaba feliz, silbando ligeramente, feliz, recordando una dulce canción que su madre la cantaba de niña, cuando aún era un bebé. Ni sabía cómo la recordaba, pero la chica solo pudo soltar un suspiro apenas contenible. ¿Me contarás algunas cosas, Naruto?, inquirió la muchacha, centrándose en el cabello del chico, cortando los alargados mechones que había por su cabeza, intentando que su voz no sonara demasiado exigente, nerviosa. Desde que había descubierto que Uzumaki Naruto, el capitán de la guarnición que los ayudó en Trost, era un cambiante y combatiente contra Marley, no había podido deshacerse de aquellos pensamientos. Quería no volver a Marley, el infierno en la tierra para los eldianos. Pero no le había quedado opción, hasta ahora, con Naruto a su lado, dándole otra puerta que no fuera la muerte directa. Aunque, aún moriría en unos años. Claro. Solo algunas cosas, contestó el Uzumaki, sonriendo de lado. Debía mantener muchos de sus secretos para que no llegaran a oídos de Road Race o, incluso, a los de Marley. Aún no estaba realmente listo para un enfrentamiento directo. ¿Y, Kano? No me siento cómoda con Annie, cortó el chico, tomándola de la muñeca, obligando a la rubia a mirarle directamente. Naruto enfocó sus ojos sobre los de la muchacha, deteniéndola. Ella, y los demás, morirán pronto. No murieron por Reiner, debido a mi sangre. Pero, ahora que la llevan en su sistema, han quedado enfermos, envenenados y, calculando, en no más de 3 semanas, sus sistemas colapsarán. Annie y Leonard jadeó. Naruto notó como la mano de la chica temblaba ligeramente, moviendo a un lado y a otro la tijera, casi sacándole un ojo. Mostró una leve sonrisa ante aquello. Cuando notó que la chica consiguió calmarse, la soltó, permitiendo que volviera a cortar su cabello. ¿Cómo? Naruto suspiró, bajando el brazo, liberando completamente la muñeca de la muchacha. Mi sangre, permite a quien la toma, convertirse en un titán por un día completo. Pero, después, en un mes simplemente mueren sin más, susurró, culpa inundando su voz por completo. Cerró la mano derecha, formando un puño. Naruto susurró, suavemente, Leonard, rozando la mejilla izquierda de su novio levemente, con las yemas de sus dedos. Había sentido la tristeza en la voz de su amante, preocupándose por él. Cuando lo vio con aquella Ackerman, supo que eran más que unos simples compañeros. Cualquiera pudo haberse dado cuenta. Uzumaki negó levemente, tomando la mano de Leonard, y apretándola contra su mejilla, cerrando los ojos, disfrutando la calidez de la piel de la chica. Tranquila, murmuró, sonriendo tranquilamente hacia la muchacha, sintiendo como los dedos de Annie acariciaban lentamente la piel en su mejilla, disfrutando aquella caricia. Eres demasiado extraño, declaró ella, riendo ligeramente. Cuentas con un titán. Eres capaz de convertir a la gente en titanes con tu sangre, a pesar de que deberían haberse convertido con el líquido de la columna vertebral. ¿Cómo es eso posible? Contestaré, contestó el Uzumaki, soltando la mano de la muchacha, mirándola a los ojos. Yo, desciendo del clan Uzumaki. Somos los hermanos de Ymir. Annie abrió los ojos al máximo, separándose del chico unos pasos, sorprendida por ello. Siendo niña, como a todos los eldianos educados por Marley, fue educada para ver a Ymir como un demonio, alguien que había condenado a su pueblo a aquel encierro, a ser odiados por el resto del mundo y suprimidos por Marley completamente, siendo como simples ovejas. ¿Y cómo obtuviste el poder de titán? Nací con él. Los Uzumaki somos titanes cambiantes desde que nacemos, hasta que morimos. Cuando nos transformamos la primera vez, obtenemos el poder de nuestros predecesores. Aunque, yo ahora soy el último Uzumaki en todo el mundo, explicó el muchacho, mirando hacia otro lado. Titán blindado llevaba en los Uzumaki milenios, desde que la misma Ymir seguía viva, protegiendo al rey de los eldianos. Era el único titán que crecía y mejoraba con el tiempo. Por ese motivo, fue capaz de derrotar a Annie después, dejándola poco espacio de mejora. Según pasaba el tiempo y usaba su poder, el mismo titán mejoraba. Soy prácticamente un titán, alguien a quien debías de temer, Annie.
Dudo que seas un genocida, Naruto, replicó la muchacha, soltando un pequeño golpe contra la cabeza del adolescente, que soltó un quejido por el golpe. ¿Y eso?, gruñó el rubio, sobándose el lado golpeado por la muchacha, mirándola acusadoramente. No eres peligroso, Naruto, reprochó la muchacha, colocando ambas manos en el rostro de su compañero, acercándose, quedando entre las piernas del mismo, bajando su rostro, manteniendo sus ojos grises sobre los azules del Uzumaki. Eres como Eren. Tienes un objetivo noble. Quieres obtener venganza sobre Marley y darle al pueblo de El Día su lugar en el mundo. Cuando Reiner se nombró guerrero incluso, los altos cargos de Marley nos designaron como guerreros, nunca tuvieron en cuenta a un verdadero guerrero, murmuró, sonriendo ante los ojos azules del rubio, moviendo sus pulgares sobre ambas mejillas del chico. Nunca esperé que alguien se opusiera a ellos. Naruto sonrió. Movió los brazos, rodeando la cintura de la adolescente con ambos, mostrando los dientes brillantemente. Gracias, murmuró, feliz, sintiéndose alegre por unos segundos. El peso de sus decisiones seguía sobre sus hombros. Kano y los demás tomaron de su sangre porque los había presionado, obcecado por obtener aquello que quería del Distrito Norte. Ya habrían llegado a él, pero pronto morirían por la intoxicación que les había provocado la sangre. Recordando eso, cambió su rostro, obteniendo un brillo opaco sobre sus ojos, haciendo fruncir el ceño a la rubia, que pellizcó las mejillas del Uzumaki. Oh. No te mortifiques, hiseó la chica, estirando las mejillas zorrunas del rubio. Todo lo que has hecho, ha sido lo mejor para el mundo. Lograste cambiarme, realmente. Tenía miedo de morir. Aún lo tengo. No quiero ser una mera herramienta para Marley como los demás, Naruto. Por eso, acepté tus palabras, tu ayuda, la puerta que me abriste para escapar de todo ello suave. Annie intentó calmar a Naruto, volver a centrarlo, que no se hundiera en la oscuridad, como los ojos del muchacho le estaban demostrando, volviéndose más oscuros levemente. Debería contarte algo. Annie respiró hondo, separándose ligeramente del Uzumaki, mordiéndose el pulgar, mostrando verdadero temor, nervios por lo que tenía que decir y las posibles consecuencias que tendrían en el muchacho tras ella, quien la miraba con calma. Marley quiere al fundador sobre todo lo demás y cuentan con un descendiente de Ymir. Zeke Jaeger susurró, moviendo la cabeza hacia el rubio Uzumaki, viendo la sorpresa brillar en los ojos del chico. Quieren destruir, subyugar Paradis por completo. Espera. ¿Usarán la coordenada? ¿O los titanes ocultos en las murallas? Naruto frunció el ceño levemente, soltando un suspiro entre dientes, negando levemente con la cabeza. Teniendo a un descendiente de Ymir y al fundador, podrían acceder a la coordenada y destruir todo lo que ellos quisieran. Era un peligro que Marley obtuviera el fundador. No sé exactamente lo que quieres decir, murmuró Annie, algo perdida ante las palabras del Uzumaki. Pero, sabiendo que tú tienes más información, te seguiré la corriente. Gutural, la risa del rubio se dejó oír por la sala. Solo, es algo demasiado peligroso, Annie, murmuró el chico, mostrando una débil sonrisa, mirando a la muchacha. Podrían erradicarnos con solo un pensamiento. Si ese Zeke realmente tiene sangre de Ymir, eso supondría un enorme problema. ¿Qué harás si obtienen el fundador y acceden a esas coordenadas? Marley lograría obtener una enorme arma. Y, contando que tienen a todos los cambiantes, tendrían una ofensiva sobre los demás demasiado enorme. Sobre todo, si no sabemos cómo actúan las coordenadas, declaró la muchacha, ignorando la queja de Uzumaki, dando vueltas por aquella sala, únicamente vestida con una camiseta de su amante, con una mano bajo la barbilla, pensando en lo que el Uzumaki le había contado sobre las coordenadas. Parecía que la misma Marley llevaba al menos unos años pensando en obtener al fundador. ¿Fue cuando obtuvieron a Zeke? Se decía que era el último de los descendientes de Ymir existentes en el mundo. Pero entonces, ¿dónde estaban los Fritz? ¿Y los Reis? En ese punto, Annie sabía que Marley estaba planificando algo demasiado grande y, que Naruto, estaba pensando en entrar. ¿Podría solamente con el titán blindado? Miró al muchacho. Naruto comenzó, acercándose al Uzumaki. ¿Qué es tu titán? Por varios segundos, que parecieron horas, Uzumaki Naruto quedó callado. ¿Qué era su titán? Fue nombrado como el titán blindado, el 10º titán, cuando realmente era mucho más que eso. Contaba con los poderes de los antecesores del 10º. Cada portador creó un poder propio, sumándolo a la lista de los anteriores, creando innumerables habilidades que recayeron sobre la siguiente generación de Uzumaki. Y él era el último de todos.
El último en poder usar al 10º titán, el más poderoso entre ellos. Solamente, cuando Naruto pudiera madurarlo completamente, nadie lo detendría. Pero, para entonces, Marley habría obtenido al resto de cambiantes. Miró directamente a Annie, sabiendo que la chica no se marcharía de su lado, sabiendo que, si volvía junto a Marley, moriría. Pero aún contaban con el colosal, martillo de guerra, el acorazado, el bestia, el carretilla y el mandíbula. Y, si lo que creía era cierto, el que tuviera Ymir, la chica de los reclutas, estaba lejos de estar del lado de los marleyanos. Al menos, el de ataque y el fundador, el más importante, no estaban en la mano de los enemigos. Ahora, contaba con Annie para ayudarlo a moverse por Paradis, encontrar a Reis y eliminarlo. Pero había un problema principal, primordial: Reiner y Bertolt. Ambos eran cambiantes de Marley y deberían quitarlos de en medio. Para ese momento, o él estaba consciente de su propio poder, y podía manejarlo, o más le valía a Eren Jaeger de usar su poder. Y creía ya dónde estaba el fundador. El mismo Eren lo llevaba, así como el de ataque. Ambos titanes, residían en el muchacho. Con ese pensamiento resonando por su mente, el Uzumaki se puso de pie, dejando caer los restos de su cabello, al suelo. Sacudió su pantalón, soltando un suspiro. Alzó la mano, pasándola por los desordenados mechones de su cabello dorado, quitándose el resto de mechones cortados, notando cómo caían por su espalda, adhiriéndose en la misma. Sentía el picor. Annie le había preguntado quién era su titán. O más bien, ¿qué era? Solo había una respuesta que podía darle, la más lógica de todas ellas, y que la imagen de aquella niña le había mencionado 2 años atrás, cuando aún perseguían a los miembros de secta. Y aquello, aunque lo asustó, le dio el papel más importante entre aquellos 2 países que pronto entrarían en guerra. Se había vuelto el as bajo la manga de los propios eldianos. Y sentía toda la presión sobre él. Miró su mano, frunciendo el ceño. No lo controló bien, comenzó, observando las líneas que cruzaban su palma. La primera vez, o más bien la segunda vez que usé mi poder, fue cuando estaba en Orbud, siendo novato en las filas de la guarnición, enfrentando a un grupo de extraños locos miembros de una secta. Me vi obligado a transformarme, a destrozar mis cadenas, como ella me decía constantemente. Lentamente, flexionó sus dedos, cerrando la mano muy despacio. Fue algo que, a alguien, le hubiera costado hacer y asimilar. Pero a mí, no. Lo acepté sin más. Mis padres me educaron, con historias que creía mitos, pero lo hicieron. Cerró por completo su mano derecha, apretando el puño, marcando las venas de su brazo. Alzó el rostro, mirando a la muchacha frente a él, teniendo la cabeza ladeada, con el pelo rubio suelto, cayendo sobre sus hombros. Es un peso enorme lo que representa el 10º titán, el titán blindado. Pero, ¿qué es? Naruto cerró los ojos, aflojando su mano, dejando que sangre escurriera por su mano, saliendo de las heridas causadas por sus uñas. Es, el titán guardián. Cap 27. Naruto, el 10º titán, miró hacia abajo, lo que había sido la zona de batalla entre 3 titanes cambiantes. Fue destructiva, dejando cientos de muertos, dentro y fuera del ejército. Lo recordaba todo perfectamente. Él participó en ella, después de todo. Alzó la mano, retirando levemente la capucha granate. El viento azotó su rostro, removiendo sus cabellos rubios, cortos, sobre su rostro, sintiendo el aire suave y frío. Había tomado una charla con Annie, aclarando varios puntos, de los tantos que tenía, ocultos en lo más profundo de su mente. Pero ella misma, llevaba razón. Estaba en desventaja, solamente él contra Marley, con la ignorancia de los habitantes de Paradis sobre lo que había fuera, presente, sintiéndola demasiado recientes. Con aquel pensamiento, solamente chasqueó la lengua con molestia. Si solamente los habitantes de las murallas fueran más conscientes con lo que tenían enfrente, podría hacer algo. Solo esperaba que Kano y los demás hubieran obtenido lo que había pedido. Mostró tristeza, recordando a su compañera, sabiendo que la había llevado a la misma muerte. Por más que Annie le hubiera dicho que no era su culpa, él lo sentía así. Su sangre la había envenenado, acortando su vida por completo, muriendo en pocas semanas. Era algo con lo que no podía vivir. El peso de la muerte de, no solo Kano Ackerman, sino de todo su escuadrón en pocas semanas, le estaba siendo difícil de cargar sobre sus hombros. Cada noche, cuando cerraba los ojos para dormir, podía ver el rostro de Kano acudir a él en sueños, recordando todo el tiempo que pasaron juntos, mientras estaban formando parte del escuadrón de asalto. Recordaba cada paso, cada beso, caricia y abrazo.
Con solo una noche, podía rememorar todo, así continuamente. Negó, eliminando los pensamientos de su mente, intentando mandarlos a lo más hondo de su cabeza, encerrarlos bajo cadenas y oscuridad misma. No quería tenerlos presentes, que fueran el motivo de su muerte. Sabía que Kano moriría en semanas, y él era el culpable. Pero debía hacer algo al respecto. Debía de seguir con su plan, formar aquello que quería para derrotar a Marley y colocar a los Uzumaki de nuevo en el mundo. Mordió su labio inferior, jugueteando con los bordes de su capa, moviendo los ojos sobre el distrito, notando toda la destrucción causada. Había planeado, en su momento, hablar con Annie antes de que todo aquello iniciara, de que Eren enfrentara a la muchacha con todo, obligándola incluso a llegar a Titán. Si hubiera llegado solamente unos minutos antes, seguramente habría evitado toda esa muerte innecesaria que ahora yacía sobre aquel lugar, con enormes charcos de sangre seca y cuerpos inertes, blancos, aplastados por todos aquellos escombros. Incluso encontrándose en lo alto de la muralla Sina, podía oler la podredumbre de la carne misma. Arrugó la nariz, haciendo un ligero mohín ante el olor que le llegó a sus fosas nasales. Estaba metros por encima, pero lo había captado a la perfección. Solo, si hubiera llegado antes. Martirizándose, el capitán mostró un rostro verdaderamente afligido, ahora cargando con el peso de todas aquellas muertes también, algo que llevaría consigo por siempre. Eren no sabía usar su poder de titán y acabaría en manos de Marley a este paso, siendo eliminado, pasando ambos titanes a alguno de los guerreros eldianos de Marley. Chasqueó la lengua, golpeándola contra los dientes ligeramente, intentando moverse hacia el frente y luego hacia atrás, meciéndose al borde de la misma muralla, enfocando los ojos hacia la ciudad, viendo cómo los soldados se movían. Algo estaba pasando. En segundos, un estallido lo obligó a taparse el rostro con el brazo, notando como el inmenso viento azotaba todo el lugar y dos titanes se formaban, dejando a la vista al acorazado y al de ataque, con este último azotando un puñetazo sobre el rostro del primero, mandándolo contra la misma muralla, generando grietas en esta, levantando polvo, enviando escombros al suelo. ¡Qué mierda! Siseó el Uzumaki en su mente, entrecerrando los ojos, viendo la batalla entre ambos, iniciando intercambios de golpes uno contra el otro, generando ondas de vientos, y desprendiendo calor cuando Eren destrozaba su puño, dejando los huesos a la vista. Naruto comenzó a correr, hacia el lugar de batalla. Eren presionaba a Reiner, pero el acorazado comenzaba a aumentar su ventaja sobre su enemigo, haciéndole retroceder. La defensa del acorazado era superior. Eren Jaeger rugió, abriendo sus fauces con fuerza, notando los huesos de su puño derecho, viendo el vapor saliendo de aquella mano destrozada, completamente enviando vapor hacia el cielo. Apretó sus enormes mandíbulas, enfocando unos ojos brillosos por la ira, sobre su enemigo, preparándose para descargar un segundo golpe contra él mismo. Hacía unos minutos atrás, Eren Jaeger estaba recibiendo una charla de Reiner Braun, su compañero en la Legión, su amigo. Pero pronto, aquella charla, aquel relato, lo dejó enardecido contra el rubio que se consideraba a sí mismo un guerrero. El mismo Reiner le había revelado que él era el acorazado y Bertolt el colosal, iniciando a los segundos una batalla, donde el castaño de ojos verdes vio morir a varios soldados de la Legión. Formaron sus titanes, e iniciaron una batalla de 1 a 1 entre Eren y Reiner, mientras Bertolt se quedaba atrás. Era un titán de 60 metros cuando se transformaba, algo que llamaría mucho más la atención sobre ellos. Más incluso que aquella batalla. Eren se recompuso, soltando el rostro del acorazado, estrellado contra aquel muro de concreto, dejando un rastro sobre el mismo, un surco enorme. Movió el brazo izquierdo hacia atrás y, cuando Reiner se removió, separando su cabeza de la muralla, descargó un poderoso puñetazo. ¡Gruaa! Azotó el rostro del acorazado contra la muralla Sina, creando grietas profundas en la misma, mandando más escombros al suelo, destrozando toda aquella muralla que llevaba algo más de un siglo de pie. Retiró el brazo lentamente, dejando a la vista de todos los que observaban aquel enfrentamiento, los huesos de su mano, emitiendo vapor. La defensa del otro titán, era superior a la del mismo Eren, que se veía mermado en el combate. Reiner respondió rápidamente, soltando un golpe contra el vientre del titán de ataque, haciéndolo recular, dejando que el viento esparciera el sonido de sus huesos destrozados por todo el distrito, llegando al oído de cientos de personas. Si no hubiera hundido los pies en el suelo, habría salido disparado metros hacia atrás, dejando marcas en el mismo. ¡Mierda!
La piel del acorazado de Reiner es demasiado dura para mí dentro de su titán. Eren se mostraba dudoso de poder completar aquel enfrentamiento, viendo la pose de Reiner sobre el combate, llevándolo directamente hacia él. Podía ver que, en su postura, no había falla alguna y, con aquella inmensa defensa recién descubierta, había obtenido una ventaja abrumadora sobre él. Cuando golpeaba al acorazado, cada golpe era como dar de lleno a un muro de hierro irrompible que no se doblegaba ante nada. Parecía que no se había convertido en titán, y que solamente era un humano golpeando algo fuerte. 3 veces, sus puños fueron destrozados con solo unos golpes sencillos, sin toda su fuerza en el golpe. Miró la mano, moviendo sus ojos entre los mechones oscuros, viendo cómo lentamente, dejando que vapor escapara, su puño se fue regenerando, nuevamente. ¿Cómo lo derrotaré? Eren apretó los dientes dentro del titán, mientras que, en el exterior, se posicionaba, copiando ligeramente la postura que Annie Leonard le había enseñado antes de ser una traidora y desaparecer junto a aquel extraño titán con huesos sobre el músculo. ¿Dónde estarían? ¿Volverían a aparecer? Desvió el brazo del acorazado, moviendo el puño izquierdo, disparando un golpe directo contra el rostro de su enemigo, dándole de lleno, notando cómo los huesos de su mano quedaba destrozada por 5ª vez aquel día, viendo el vapor y la ineficacia del golpe. Recibió de lleno el embiste del acorazado, desplazándose hacia atrás, dejando surcos en el mismo suelo, notando que el golpe de su enemigo lo había dañado más que su golpe contra él. Rugió, liberando algo de la ira que sentía, intentando que no lo controlara nuevamente, como había pasado 2 veces anteriormente. Recargó el cuerpo, moviendo ambos brazos recuperados y, sorprendiendo al mismo acorazado, lanzó un golpe doble contra el centro del pecho de su enemigo, mandándolo hacia atrás, solo unos metros, pero no causando casi daño a su adversario. No puedo hacerle daño alguno. Gruñó el muchacho, viendo como Reiner no había recibido daños, salvo unas leves heridas, que en segundos fueron curados, dejando ver ligeros rastros de vapor tras de sí. Por más que lo golpeo o lo lanzo contra la muralla, nada lo daña de gravedad. No he destrozado su defensa para nada. Evadió el puño derecho del acorazado, moviéndose por debajo de la defensa de su enemigo. Eren lo tomó del brazo, soltando un enorme rugido cuando tiró del mismo sobre su cuerpo, lanzándolo contra varias casas que habían estado en construcción, destrozándolas nuevamente con el cuerpo del titán. Eren se movió, atenazando el brazo del otro titán, moviendo el brazo, tirando de este, mientras colocaba su rodilla izquierda sobre el cuello del acorazado, apretando con fuerza, a la vez que estiraba y estiraba, con ambas manos rodeando el brazo de su enemigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiró cada vez más, esperando arrancarle el brazo con fuerza, dejándolo desmembrado. Pero el acorazado respondió, moviendo el otro brazo, cargando un golpe, asestándolo contra la rodilla del mismo, desestabilizándolo, haciéndole perder su punto de apoyo, destrozando el hueso de la misma pierna. Reiner se removió, derribando a Eren, tomándolo con fuerza, metiendo su mano izquierda en la boca del titán, tirando hacia abajo, arrancando de un tirón la mandíbula inferior de Eren, dejando que sangre escurriera por todo el rostro. El titán de la legión intentó rugir, furiosos, pero nada salió de su garganta. Sin poder rugir, Eren intentó levantarse, deslizándose hacia arriba, recibiendo otro golpe del acorazado, notando cómo el puño, demoledor, destrozaba su rostro, al igual que cuando arrancó su mandíbula. Lo lamento, Eren. Reiner estiró el brazo, azotando la cabeza de su enemigo contra el suelo, dejando que la nuca del mismo crujiera, dejando que sangre escurriera hacia el suelo, generando un inmenso charco bajo él, mientras vapor salía de la herida. Pero debo de tomarte, volver a Marley para entregar al fundador mismo. Estiró ambos brazos hacia atrás, juntando ambas manos, formando un puño conjunto, azotándolo contra la cabeza del titán de Paradis. Sangre salpicó el rostro del acorazado, escurriendo por su torso. Había derrotado completamente a Eren Jaeger y, ahora, podría tomarlo y marcharse. Una explosión lo azotó, removiéndolo. Movió el rostro, viendo como humeantes, los cañones volvieron a disparar contra él, sintiendo cómo daban de lleno contra su piel endurecida. Si a los titanes puros no les hacían daño los disparos, a él le hacían menos daño. Rugió, rechinando sus dientes. ¡Mierda! La guarnición giró el rostro, mirando hacia donde estaba Bertolf, en lo alto de la muralla Sina, siendo azotado por el viento, agitando sus cabellos morenos. Simplemente asintió, siempre con sus ojos amarillos puestos en su compañero, siendo golpeado por más explosiones. Removió su cuerpo, golpeando una última vez a Eren con su puño, lanzándolo contra el suelo de lleno.
se acercó a la nuca, abriendo la boca, destrozando la misma, tomando el cuerpo del joven Jaeger, colocándolo en su mano, cerrándola con fuerza, pero sin llegar a aplastarlo. Rayo amarillo azotó la muralla nuevamente y, envuelto en vapor caliente, hirviendo, se asomó el rostro del colosal, solo una parte del mismo, sin convertirse completamente en el titán. El brazo se movió del mismo, azotando los camiones en aquel lugar, barriendo con ellos, mandándolos al suelo, matando a soldados que se movían por la muralla Sina. Con Bertolt de mi lado, podré huir de Paradis hacia Marley. Con el poder del fundador se levantó, dejando los restos del titán de Eren tras de sí, desintegrándose, evaporizándose, empezando a dejar a la vista los huesos, pasando a ser nada. El enorme calor, desintegró al mismo. Comenzó a correr hacia Sina, sin mirar tras de sí. Oyó unos chasquidos y, a los segundos, Mikasa Ackerman apareció frente a él, girando el cuerpo, dispuesta a descargar un tajo poderoso contra su rostro. Dentro del acorazado, Reiner frunció el ceño, sabiendo que aquella muchacha sería capaz de enfrentarlo ella sola. Alzó el brazo, bloqueando las hojas de su enemiga, no sintiendo nada, oyendo como las cuchillas quedaban completamente destrozadas. Cayendo al suelo lentamente, mientras la morena lo miraba con los ojos abiertos, en lo alto, con los cables insertados en la pared, sorprendida por aquello. Reiner movió el brazo, intentando golpear a la muchacha. Pero una figura granate, se movió más rápido, tomando a la Ackerman en sus brazos, desplazándose hacia unas casas abajo, mientras acorazado seguía marchando hacia la muralla velozmente. ¿Qué? Cabellos dorados se agitaron ligeramente dentro de la capucha del desconocido, quedando a la vista de la morena, que se movió, intentando bajarse de los brazos del sujeto. Este mismo la soltó, dejándola de pie sobre el tejado, siendo encarado por la chica. Entonces lentamente, alzó ambos brazos, tomando el borde de la capucha con ambas manos, firmemente, comenzando a retirarla. La sorpresa, sustituyó a la ira en los ojos grises de la Ackerman, que abrió la boca, intentando decir algo, no creyendo quién estaba delante de ella, con el cuerpo cubierto por una capa granate, dejando entrever una camiseta blanca, con el equipo de maniobras tridimensionales atado a su cuerpo, bien sujeto. El rostro del Uzumaki, quedó a la vista completamente de la muchacha. Parecer que tomaron a Eren, cuando el titán hembra no lo logró. Mikasa quedó callada, examinando el rostro del capitán rubio de ojos zafiro, viendo las marcas de bigote en su rostro, mientras mostraba una ligera seriedad impregnada en su cara, contrayendo los labios, formando una débil sonrisa, mirando hacia el lugar por el que Reiner había escapado, seguido de Bertolt. Naruto, ante aquel murmullo, giró el rostro, sonriendo aún más. Parece que tendremos que ir por el niño. Lágrimas aparecieron en el rostro del adolescente, mientras tapaba su boca con ambas manos, conteniendo un gemido, un sollozo que escapara de su garganta. Delante de ella, después de semanas, estaba Uzumaki Naruto, quien se había quedado atrás cuando el titán hembra los perseguía, permitiéndoles avanzar con Eren, ponerlo a salvo y huyendo del lugar. Y todos, creyeron que estaba muerto, que no volvería. Pero allí estaba nuevamente, apareciendo sorpresivamente, como cuando se conocieron. Después de todo, a Naruto le gustaban las entradas a lo grande.